Buenos días, hermanos. Que la paz del Señor esté en cada uno de nuestros hogares. Seguramente los casos de coronavirus ya han dejado de ser una noticia en la tele o un número, una estadística, para pasar a ser personas que quizás conozcamos, familias, amigos, compañeros de trabajo, personas que a lo mejor no están con la enfermedad, pero sí a lo mejor están en un estado de aislamiento por precaución. Esto nos lleva a pensar dos cosas. Uno, que nosotros, como creyentes, extrememos los cuidados que ya los conocemos, no hace falta repetirlos. Nos cuidemos unos a otros, cuidemos nuestra familia, nuestras casas, de no hacer de que el virus pueda entrar. Y el otro pensamiento es de que pase lo que pase, hermanos, aunque aparentemente sea malo, si nos llegara a tocar atravesar por esta enfermedad a algunos de nosotros, saber de que el Señor tiene control de todas las cosas. Mostrémosle al mundo que sus hijos confiamos en Él, de que a pesar de que podamos atravesar malos momentos, Él está con nosotros para acompañarnos, para consolarnos, y seguramente tiene un propósito. Bien, dicho esto, vamos a tener una palabra de oración a ese Dios del que estamos hablando y vamos a dar inicio a esta nueva reunión. Padre Santo, te damos muchas gracias porque tú eres nuestro Dios, porque tú tienes control de todas las cosas. Ponemos, Señor, en tus manos a toda la iglesia, a cada uno de los hermanos. Bendice, Señor, nuestros trabajos, bendice, Señor, nuestra provisión, nuestras casas. Ponemos en tus manos nuestra salud, a cada uno, Señor, a nuestras familias, nuestros hijos, nuestras esposas, esposos, nuestros padres, nuestros hermanos, para que podamos, Señor, nosotros tener esa confianza de la que habla tu palabra, que podamos vivirla y que podamos mostrarla. Bendice, Señor, las tareas que está haciendo la iglesia en este tiempo y ahora, en este momento, bendice esta reunión que va a comenzar. Bendice tu palabra y bendice el momento de la alabanza. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, empezamos entonces. Hola hermanos, ¿cómo están? Nosotros estamos bien, estamos aquí en casa, le damos gracias al Señor en este día por su fidelidad, por su misericordia, por cuidarnos, por estar con nosotros. Estamos agradecidos con el Señor por una vez más poder estar, aunque sea por este medio, transmitiendo, en nuestro caso, la adoración, la alabanza a Dios. Queremos bendecir a Dios en esta mañana por medio de las alabanzas también. Vamos a estar orando para poder alabar al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este hermoso día. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios fiel, tú eres un Dios que está cada día con nosotros, Señor, porque no nos abandonas, porque nos perdonas, Señor. Cuando tropezamos, Señor, nos levantas, nos vendas las heridas, Señor, y nos das fuerzas para seguir. Gracias, Señor, porque tú te glorificas en toda adversidad, en toda crisis, en todo problema, Señor. Sabemos que tú estás al control de todo. Te pedimos, Señor, que bendigas en este día, bendigas cada una de las alabanzas, Señor, y permite, Señor, que nuestra adoración, desde la casa de cada hermano, Señor, desde el corazón de cada hermano, pueda subir como olor fragante delante de ti, Señor. Te bendecimos, Señor, y te glorificamos, Señor, porque solo tú eres digno. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Antes de pasar a la alabanza, quería compartir un versículo. Está en el libro de San Mateo, capítulo 14, versículo 26. Dice así: Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: Tened ánimo, yo soy, no teman. Pensaba yo esa situación de los discípulos en la barca, en medio del mar, y ver esta aparición, por decir así. El Señor Jesús, teniéndoles que recordarle y repetirle que era Él,
que no tengan miedo. Este versículo me resonó en estos momentos, me resonó en el tiempo en el que hemos estado preparando esta apertura, porque el Señor Jesús te dice en este día: tened ánimo. Soy yo, te dice el Señor Jesús. Soy yo el que puso el mundo como está. Soy yo, te dice el Señor, el que está controlando cada situación. Como humanos vemos la adversidad como un fantasma, como un fenómeno, como algo sobrenatural, algo que nunca hemos visto. Y el Señor te repite y te dice: soy yo. Recordemos de que Él es el que controla toda situación. Porque Dios ha permitido, hoy estamos viviendo lo que estamos viviendo. Y no vamos a dejar de glorificar y de agradecerle a Dios, porque Él tiene nuestras vidas en sus manos. Vamos a alabar en este día al Señor, vamos a glorificarle, porque Él está al control de todas estas cosas. Él es el bendito Dios, tu Padre y mi Padre. Es mi clamor, sin ningún temor, en ti puedo confiar. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente
amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Señor, te damos gracias, Padre, en este día, por ser nuestro Salvador, por ser ese Dios soberano, por ser sublime para con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú vas delante de nosotros, guardándonos y protegiéndonos, Señor. Tú vas mostrando, Señor, el camino por el cual debemos seguir, Señor. Te damos gracias en este día por tu infinita misericordia para con cada uno de tus hijos, Señor. Señor, te pedimos perdón porque te fallamos muchas veces, pero, Señor, no podemos vivir sin ti. Lo reconocemos, Señor. Tú eres nuestro Salvador, nuestra esperanza. Tú eres nuestra vida, Señor. Señor, te pido que bendigas en este día a la persona que va a estar trayendo tu palabra, que pueda ser un bálsamo para nuestras vidas, que pueda llenar nuestros corazones, Señor, y bendecirnos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús, Padre. Amén. Bueno, así de esta manera vamos a estar pasando a otra parte de esta reunión, de este momento con el Señor Jesús, que es escuchar de su palabra. Que Dios los bendiga. Hermanos queridos, ¿cómo están?
En este día, domingo 6 de septiembre de 2020, quisiera compartir con ustedes una meditación y quisiera comenzar con una oración y luego unos versículos en la palabra del Señor. Oramos. Padre nuestro, en esta hora te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu gracia con que nos has alcanzado, nos has perdonado y salvado. Gracias también, Señor, por tener tu palabra perfecta en nuestras manos, que nos guía, nos alienta, nos instruye. Queremos, Señor, rogarte que tu Espíritu Santo nos guíe en esta tarde, en este día, para llegar a tu verdad. Queremos darte a ti toda la gloria y toda la honra, toda la alabanza, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, quisiera que me acompañen en la lectura de algunos versículos que después vamos a desarrollar. Primeramente, el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 32. San Juan 16, 33, perdón. San Juan 16, 33. Dice la palabra del Señor. Estas cosas os he hablado, dice el Señor Jesucristo, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. San Juan 16, 33. Vamos a ir un poquito más adelante a la primera carta del apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 18. Versículo 16 dice: En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Versículo 18: Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y finalmente el pasaje en Romanos capítulo 8, versículo 28 y luego 37 al 39. Romanos 8, 28 dice la palabra del Señor: Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 37. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta allí nomás por ahora. Dicen los que saben que el miedo es uno de los 4 sentimientos básicos del ser humano, o 4 emociones básicas del ser humano. El miedo, en segundo lugar la ira o el enojo, la alegría y la tristeza. Estas son como 4 categorías de emociones que condicionan nuestra conducta. Otros, que saben más, añaden el asco, la sorpresa y el amor. Sea como fuere, 4 o 7, el miedo es una de las categorías que nadie discute. ¿Qué es el miedo? Bueno, básicamente usted y yo ya lo hemos experimentado en alguna oportunidad, en mayor o menor medida, ¿no? El miedo es aquella sensación o sentimiento que nos invade cuando alguna circunstancia pone en riesgo nuestra salud o nuestra integridad física o nuestra vida. Los hombres tenemos miedo a cosas que no podemos controlar. Ejemplo, el fuego en la hornalla de la cocina no nos produce miedo, ¿verdad? Porque apenas muevo la perilla, se apaga el fuego. Pero si toda la cocina estuviera incendiándose, sí tendría miedo, porque puedo perder la casa incendiada o porque se puede explotar la garrafa y matarnos, ¿verdad? Una pequeña arañita no nos produce miedo, tanto miedo. Pero si tuviéramos toda la casa llena de arañas,
le aseguro que sí tendríamos algo de miedo, ¿verdad? Bueno, los hombres tenemos miedo a lo que no podemos controlar. Algunas cosas son grandes, no sé, tendremos miedo a un león grande, pero podemos tenerle miedo también a una hormiga, si es una hormiga o una araña o un insecto venenoso, mayormente, aunque sea pequeñito, si está en grandes cantidades. Le tenemos miedo a un ratoncito que puede no hacer nada. Y a veces los miedos son irracionales, porque no tenemos una razón lógica que justifique ese miedo. Los miedos también pueden ser aprendidos. Por ejemplo, hemos aprendido o hemos heredado de nuestros padres el miedo a, no sé, los truenos y la tormenta, porque nuestros padres le tenían algún temor a la tormenta. Pero también los científicos dicen que los bebés, aún no nacidos en el vientre de su mamá, también pueden experimentar miedo y reaccionar ante algo que pueda estar atentando contra su vida. Los miedos pueden ser aprendidos o pueden ser innatos, pueden ser racionales o irracionales. Digamos, puede haber alguna justificación o no. Cuando el miedo se torna algo incontrolable, se puede convertir en una fobia, ¿no? Algo que ya está afectando mi vida de manera crónica, hasta el punto de tener pánico, ¿no? Donde ya necesitamos ayuda de especialistas, de terapeutas, que nos ayuden a controlar esto. Con relación a esto, he leído que una frase que decía, los miedos no pueden ser acallados, pero sí pueden ser controlados. Los miedos no se pueden evitar, digamos así, pero pueden ser controlados. Esto me llevó a pensar en que la Biblia habla mucho acerca de los miedos. De hecho, un comentarista dice que nos sorprendería saber las veces que la Biblia trata el tema de los miedos. Cientos de veces. Por lo menos 50 veces dice la palabra expresamente, no temáis. Casi 50 veces en la Biblia. La Biblia trata acerca de los miedos del hombre. Trata de dónde viene y trata sobre qué hacer con ellos. ¿De dónde viene el miedo? Usted ya se está acordando, ¿verdad? Génesis capítulo 3. Vayamos a Génesis capítulo 3, versículo 10. Génesis capítulo 3 nos relata el triste, lamentable, catastrófico episodio en que el hombre y la mujer desobedecen a Dios, pecan concretamente. Leamos el versículo 7, Génesis 3, 7, dice que después de haber desobedecido a Dios, después de haber pecado, Adán y Eva, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hasta ahí todo más o menos. Versículo 8. Oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Versículo 9. Entonces Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Versículo 10. Este es el versículo que quiero resaltar. Y el hombre respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Qué triste que en los primeros capítulos de la Biblia que relatan los primeros años de la existencia del ser humano, allí nomás apenas creado el hombre, se reveló el miedo. ¿A qué le tuvo miedo el hombre por primera vez? ¿A un animal? Vivía en el huerto con todos los animales del huerto y no le tenía miedo a nada. Estaba en plena naturaleza, desnudo en plena naturaleza, en pleno contacto con la selva, digamos así, y no le tenía miedo a nada. A lo primero que le tuvo miedo el hombre fue a Dios.
y por ese miedo se escondió. Desde entonces hasta hoy, los hombres y las mujeres le tienen miedo a Dios y huyen de Dios. ¿Por qué? Por su desobediencia, por sus pecados, por sus malas acciones. Primera reflexión. El miedo está directamente relacionado con nuestro pecado. Los científicos podrán decir, el miedo es algo innato en el hombre y está justificado porque nos ayuda a preservar nuestra vida. Es probable. Es probable que Dios nos haya creado con estas 4 o 7 emociones básicas, entre ellas el miedo. Pero en el huerto del Edén, el hombre no sentía miedo de nada, no tenía ninguna razón para experimentarlo. No conoció el miedo hasta que pecó, desobedeciendo a Dios. Desde entonces hasta hoy, los hombres hemos desarrollado miedos a un montón de cosas y circunstancias, porque es verdad, todas estas cosas y circunstancias pueden atentar contra nuestra vida, desde los animales, los insectos o los virus, la naturaleza o nuestras propias maldades humanas. Por eso, hasta hoy, los hombres vivimos cada vez con más miedos. Las circunstancias de crisis, ya lo dije yo en algún otro momento, como una guerra o como crisis terminales, digamos así, extremas, socioeconómicas o como catástrofes que puedan pasar en algún lugar, revelan el carácter de los hombres. Ponen a la luz, por un lado, a los valientes y por otro lado a los cobardes. Ponen a la luz a los patriotas y ponen a la luz a los traidores. Ponen a la luz a los responsables y comprometidos y en el otro lado a los irresponsables, desconsiderados. Esta crisis que estamos viviendo en el mundo desde hace unos meses hasta ahora, desde fines del año pasado hasta hoy, y que todavía no tiene visos de solución real, también revela este carácter de los hombres. Hemos visto reacciones lamentables y deplorables en algunas circunstancias en las que algunas personas, algunos vecinos, apedrearon la ambulancia porque llevaban a una persona supuestamente infectada por el virus de esta gripe nueva. Apedreaban la ambulancia, pero aún más que eso, hemos escuchado noticias de vecinos en otra provincia que quisieron incendiar la casa del enfermero que se había contagiado por estar trabajando en el hospital, atendiendo a los pacientes infectados con la gripe. Una locura total. En Buenos Aires escuchamos de vecinos de un edificio que querían impedirle a los médicos que vivían en ese edificio a ingresar porque podían estar llevando los virus del hospital a su vivienda. En otro caso, le impedían a los médicos atender en los consultorios que tenían debajo del edificio. Los miedos revelan las condiciones más espantosas de los hombres, porque nos hacen actuar de manera irracional. Ahora, los hombres comunes y corrientes en el mundo tienen, digamos, cierta libertad de actuar como les parezca. Podemos justificarlos o no, no importa, pueden actuar como les parezca, porque no tienen esperanza, porque no saben cómo controlar los miedos, porque no tienen ninguna seguridad de qué va a pasar en el futuro con ellos. Ahora, los creyentes no tenemos esa libertad. Al contrario, los creyentes tenemos mucha mayor responsabilidad. Ya sabemos que el miedo, la angustia, la preocupación se ha contagiado en la sociedad mundial mucho más rápido que el virus mismo, este virus del COVID-19, ¿verdad? Allá en marzo de este año, hace 6 meses atrás, aquí en Salta ya estábamos con miedo.
de los contagios y no había ni un solo infectado y ya nos habíamos contagiado el miedo colectivo, incentivados por los medios de comunicación, por lo que fuere, por las medidas del gobierno, por lo que fuere, por nosotros mismos. Hemos entrado en esa variante del miedo y de contagiarnos el miedo y la preocupación unos con otros. Pero el miedo nos hace actuar mal, a veces. Podemos controlar nuestros miedos. Los creyentes tenemos mayor responsabilidad en esto porque sabemos qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, repasemos de nuevo lo que hemos dicho hace un rato. En la palabra de Dios, los creyentes encontramos instrucciones precisas y claras, hasta mandamientos precisos y claros. No temáis. Deuteronomio creo que dice algo de esto. Permítanme que busque ya nomás Deuteronomio 31, que estaba mirando hace un rato un pasaje, pero no. Deuteronomio 31, déjenme que vea. Deuteronomio 31:6. Fíjense este versículo en el Antiguo Testamento ya. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis. No es una sugerencia, es un mandamiento. Ni tengáis miedos de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Este mensaje es algo específico. En el contexto está dado a los líderes del pueblo de Israel que debían guiar a Israel a la tierra prometida y enfrentarse a muchos enemigos y a muchas circunstancias desconocidas, no controladas, muchas veces adversas. La palabra del Señor les dice a estos hombres de Dios: no tengan miedo, esfuércense, cobren ánimo, anímense unos a otros, porque Dios va con ustedes y no los va a desamparar. Eso estaba en el Antiguo Testamento hace miles de años atrás, en el desierto de Sinaí, a un grupo de hombres que confiaban en Dios. Pero en el Nuevo Testamento tenemos el mismo concepto, la misma idea, con el mismo carácter en los versículos que hemos leído. El Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: esto les he enseñado para que tengan paz, para que estén tranquilos, para que se sientan seguros. San Juan 16:33. En el mundo ustedes van a tener aflicción, van a tener tribulaciones, van a tener preocupaciones, van a tener miedos. Pero confíen, yo he vencido al mundo. El Señor se refería a la estructura de gobierno, a las circunstancias sociales, a un montón de cosas que iban a atentar contra los creyentes, porque les estaba anunciando que Él debía partir al cielo, pero que debían tener confianza, que tengan paz, iban a estar seguros, porque Dios iba a estar con ellos. Jesús mismo, que vence al mundo, está con los creyentes. Ahora, los creyentes sabemos, tenemos en nuestra mente, intelectualmente, conocemos lo que debemos hacer con nuestros miedos. Hemos leído estos versículos y sabemos otros que dicen: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica y acción de gracias. El otro día, el viernes, recordábamos con los varones, estudiando la carta a los Efesios, que el apóstol les decía a los Efesios: en Él estamos seguros y tenemos libre acceso a Dios el Padre. En Él era Jesús. En Jesús estamos seguros, decía el capítulo 3 de Efesios. Por tanto, no desmayéis, les decía el apóstol a los Efesios. Eran otras circunstancias, pero el concepto sigue siendo el mismo. No importa las circunstancias que estén atemorizándonos, el punto es: cualquier tipo de miedo puede ser sofocado, controlado, mitigado por la confianza en Dios. Ahora, nosotros lo tenemos acá, en nuestra mente, intelectualmente, sabemos que el Señor tiene poder para controlar todas las circunstancias de nuestra vida
y que por tanto no debiéramos temer y debiéramos estar confiados. Ahora, es necesario que eso baje a nuestro corazón, a nuestra vida y actuar diario y cotidiano. En estas circunstancias actuales, con esta amenaza del contagio por el virus nuevo, los creyentes debiéramos asumir que tenemos una gran responsabilidad, la responsabilidad de siempre, de ser luminares en el mundo. Dice el Señor, ustedes brillan como luminares en el mundo en medio de esta generación maligna y perversa. Luminares de ejemplo. Los creyentes debemos ser de buen ejemplo en todo. Primeramente debemos ser de buen ejemplo en ser obedientes, cuidadosos, rigurosos en el cuidado de nuestra salud, pero por sobre todo en el cuidado hacia los demás, por lo cual los creyentes somos los primeros que debemos cumplir con las medidas que mitigan el contagio. El distanciamiento social, el uso del barbijo, de la máscara facial, de los guantes, no estar más de 10 o 15 minutos en lugares cerrados con muchas personas, lo que ya sabemos, lavarnos las manos frecuentemente, evitar darnos la mano o darnos un abrazo o acercarnos demasiado entre las personas. En eso debemos ser de buen ejemplo. Primeramente, los creyentes debemos ser los primeros que demos el ejemplo en esto. Hoy en día, no darnos un abrazo es la mejor muestra de amor o de consideración hacia la otra persona. Así que no se ofenda si usted viene a mi casa por alguna razón o si lo encuentro en la calle y no lo saludo con un abrazo como antes, como me gustaría. Hoy, abrazarnos o darnos un beso ya no es la mejor muestra de amor, como estábamos acostumbrados. Hoy al revés. Mantener la distancia por ahora, hasta que se encuentre la vacuna por lo menos, es la mejor muestra de amor, de consideración y de cuidado hacia el otro. Ponerme el barbijo es la mejor manera, mejor muestra de amor y de consideración hacia el otro, para evitar que pudiera contagiarle algo. Mantener la distancia y todo lo que ya sabemos. Pero también debemos ser de buen ejemplo los creyentes en no dejarnos llevar por el contagio colectivo del pánico, del miedo que nos paraliza y nos impide cumplir con lo que el Señor nos pide, nos manda. No debemos permitir que el miedo sea lo que domine nuestras acciones cada día. ¿Qué quiero decir? Los contagios en esta pandemia han producido situaciones muy lamentables, pero hay dos efectos, dos consecuencias que yo quisiera señalar en esta noche, y son que ha producido la estigmatización y la discriminación. La estigmatización porque el que se contagia termina siendo el culpable. Lo acusamos de irresponsable, es el culpable de traer el virus a nuestra ciudad, o a nuestro barrio, o a nuestro trabajo. Estigmatizamos poniéndole un rótulo de culpable, cuando ese hombre o esa mujer no se quiso contagiar deliberadamente. Al fin es una víctima. Pero también la discriminación, porque entonces ese hombre contagiado es como si se hubiera contagiado de lepra. Ojalá lo tratáramos solo como si tuviera lepra. Hoy en día la lepra es curable. Sabemos que este virus todavía no tiene una vacuna comprobada. Y esto está mal. En el mundo podrán hacerlo, practicarlo, criticarlo, lo que fuere. Pero nosotros los creyentes debemos cuidarnos mucho de no caer en lo que el mundo hace, porque no somos del mundo. Porque no somos los hombres carnales y no debemos actuar como los hombres carnales, naturales, que se dejan llevar por estas reacciones naturales del miedo. Debemos procurar ponernos en el lugar del otro. ¿Qué pasaría si, es muy posible, tuviéramos en nuestra familia alguna persona contagiada con el virus? ¿Qué pasaría si tuviéramos algún hermano de la iglesia contagiado con el virus?
¿cómo reaccionaríamos? ¿Cómo actuaríamos? ¿Cómo quiere el Señor que actuemos? El Señor quiere que reflejemos a Jesús, su Hijo, en sus actitudes y en sus acciones, en su compasión por los otros, en su amor por los otros. Por eso quise leer no solo lo que el Señor nos mandó con respecto a la confianza en situaciones de miedo, sino también la primera carta de Juan, donde dice que el amor, nosotros no hemos conocido el amor, sino porque Dios nos mostró el amor en que Jesús murió por nosotros. Jesús puso su vida por nosotros, y no hay mayor muestra de amor que esta, que diéramos nuestra vida por los hermanos, o por los amigos, o nos sacrificáramos, o atendiéramos a nuestros hermanos y a nuestros amigos. Y más abajo, el versículo 18 que hemos leído de 1 Juan dice: no amemos de lengua y de palabra solamente, sino en verdad y de hecho. Actuemos por amor, no lo digamos, hagámoslo. ¿Cómo debiéramos demostrar nuestro amor en estas circunstancias? Primeramente, controlando nuestro miedo, confiando en lo que el Señor nos enseña, que sabemos, desde hace tiempo que sabemos esto. Hoy podemos ponerlo en práctica. El Señor nos cuida, el Señor es todopoderoso, el Señor nos guarda. Nosotros vamos a cuidarnos rigurosamente con las medidas de protección, vamos a cuidar a los demás, pero no vamos a permitir que el miedo nos paralice al punto de no asistir a los que puedan estar infectados. De alguna manera. Es cierto que no vamos a poder ayudarlos si necesita asistencia médica, pero muchos de los contagiados van a necesitar otro tipo de asistencia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a mantenernos lejos de nuestros hermanos de la iglesia que pudieran estar infectados? ¿Son ellos culpables de esto? ¿Qué nos dice el Señor? En todo caso nos manda que nos pongamos en su lugar, en el lugar de este hermano probablemente infectado, y digamos: ¿cómo quisiera yo que me trataran si yo estuviera infectado? Bueno, yo no voy a pretender que vengan a estar conmigo al lado de mi cama, no voy a pretender eso, pero tampoco quisiera que me abandonen, que no me ayuden si necesito alguna ayuda. Al contrario, quisiera que me asistieran de alguna manera, que me cuidaran de alguna manera para que me recupere y pueda volver a mi vida normal. Eso es lo que debiéramos hacer, y no permitir que los miedos nos impidan actuar concretamente en amor hacia nuestros familiares o hermanos que pudieran contagiarse. Hermanos, sabemos que lo que dice el capítulo 8 de Romanos es verdad, es cierto, hasta que nos toca en carne propia. ¿Qué dice 8:28 de Romanos? Sabemos que a los que aman a Dios, esto es, los que son llamados, los que han sido salvos, los que han confiado en el Señor Jesucristo, los que aman a Dios y quieren obedecer a Dios, a estos hombres y mujeres, todas las cosas les ayudan a bien. No me pida que se lo explique, no sé cómo. Es como si yo le dijera: en el sol, cuando estoy a la luz del sol, siento el calor en mi piel. El sol, a 150 millones de kilómetros de distancia, calienta mi piel. Usted podría decirme: bueno, a ver, explícamelo, ¿cómo ocurre eso? La verdad no sé explicárselo, tendría que estudiar, no sé explicárselo, pero le puedo asegurar que es un hecho. Cuando yo pongo la mano en el sol, me quemo, siento el calor. Esto es para mí algo así. Hay circunstancias que pueden parecer extremadamente difíciles, las pérdidas y los duelos que tenemos aún los creyentes. Pero dice esta palabra del Señor: todas las cosas, aún las pandemias, las enfermedades y aún las pérdidas, los duelos que vamos a hacer, todas estas cosas nos ayudan a bien, no sé cómo. Más abajo dice el Señor: en todas estas circunstancias difíciles, de crisis extrema, terminal tal vez, somos más que vencedores si estamos tomados de la mano del Señor. ¿Y qué dice? Nada nos puede separar del amor de Dios. Y el amor de Dios hacia nosotros es
que ya nos dio a su Hijo, que murió en la cruz. Y si ya nos dio a su Hijo, lo más preciado del universo, ¿cómo no nos cuidará también? ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas, que es el cuidado, la protección, las bendiciones, la seguridad? Miren, dije que estas circunstancias ahora ya nos han puesto cara a cara frente al virus. Así que hoy ya no nos podemos hacer los distraídos. Hoy ya no la estamos mirando de lejos por televisión. Hoy ya estamos en situación en que debemos actuar para honrar al Señor. De dos maneras, como les dije. Cuidándonos, cuidando a los demás, pero además no dejando solos a los que se infectaron, sino buscando la manera de ayudarlos, asistirlos con responsabilidad, con cuidado, rigurosamente con las medidas que se deban tomar, sin menospreciar, sin estigmatizar, sin discriminar a nadie, mostrando compasión y amor como el Señor lo haría. Les dije a un principio esta frase que es mía: los creyentes no debemos ser temerarios. ¿Qué significa esto? No debemos desafiar las leyes de la naturaleza. Debemos cuidarnos, debemos usar las medidas que ya sabemos. No debemos ser temerarios, pero tampoco debiéramos ser temerosos al punto de no honrar al Señor. Tenemos la oportunidad de ser de luz en el mundo, en el barrio, en nuestra casa, en nuestra iglesia. Que el Señor nos ayude a eso. Oramos. Padre amado, en esta hora te damos gracias por haber enviado al Señor Jesucristo a rescatarnos de nuestra perdición y también para rescatarnos de nuestros miedos. Gracias por tu palabra que nos recuerda y nos enseña qué hacer con nuestros miedos para reflejarte a ti, para reflejar al Señor Jesucristo dignamente. Ayúdanos a ser luminares en el mundo para honrarte en todo. A ti de nuevo toda la gloria, toda la honra, todas las alabanzas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos queridos, estaremos en contacto nuevamente este próximo miércoles, si el Señor lo permite. Hasta entonces.